Buenos días, profesora. En esta oportunidad, bueno, vamos a comenzar. Profesora. Entonces, buenos días. Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, buenos días. Entonces, bueno, vamos a retomar la clase de ayer, que ya habíamos un poco entrado, ¿no?, a la parte introductoria de nuestra disciplina de biología, ¿no?, biología general. En ese sentido, ¿no?, son conceptos amplios, es una visión amplia de algunos conceptos que ustedes ya manejan, ¿no?, desde el colegio, ¿no? Entonces, vimos ayer la importancia, ¿no?, de conocer aspectos de la biología para poder integrar a sus conceptos, ¿no?, como futuros profesionales o en todo caso también como miembros de una sociedad, ¿no? Y la importancia de conocer nuestra gran biodiversidad en un país como el nuestro, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahora a hablar un poco en ese sentido, ¿no?, sobre aspectos de la biología en la cual se ampara la biología para poder estudiar diversas áreas de ciencias, ¿no? Y algunos conceptos sobre vida, ¿no? Un tema bastante polémico, ¿no? Interesante también desde el punto de vista, ¿no?, analítico y crítico, ¿no? Entonces, vamos a iniciar nuestra clase. Bien, entonces, ya ustedes conocen, ¿no?, desde el colegio, ¿no?, como les decía, el tema de biología, ¿no? Y bueno, saben que la palabra biología, ¿no?, viene de la palabra dividida entre bio, biología, ¿no?, y vida, que significa vida, y logía, que vendría a proponernos, ¿no?, el concepto de estudio. En ese sentido, ¿no?, la biología es una ciencia que va a estudiar los seres vivos, ¿no? Los seres vivos, ¿sí? Y si nosotros queremos un poco conocer, ¿no?, la amplitud de ciencia, viene a ser, ¿no?, una serie de conocimientos que van a tener que ser ordenados sistemáticamente con el fin de describir ciertas realidades, asimismo también dar respuestas a diversas interrogantes que se susciten, ¿no? En ese sentido, ¿no?, la ciencia, las matemáticas serían ciencias, la física sería ciencia, la química sería ciencia, y por qué no, biología también en ese sentido sería considerado como una ciencia, ¿no? Entonces, la biología tiene como objeto el estudio de los seres vivos a través de diferentes disciplinas donde se va a amparar, ¿no?, donde se va a ayudar. Tenemos, por ejemplo, la embriología, ¿no? Tenemos a la bioquímica, que va a estudiar a los seres vivos en su conjunto, ¿no? Algo de metabolismo de esos seres vivos, ¿no? Tenemos a la anatomía, que va a estudiar formatos, ¿no?, anatomía animal o anatomía vegetal, ¿no?, que estudian formatos en todo caso. Tenemos, de nuevo también mi puntero no funciona, vamos a sacar. Tenemos a la biología celular, ¿no? Tenemos también a la ecología, que estudia el individuo, ¿no?, con todo su entorno, ¿sí?, los diferentes niveles, ¿no?, que se encuentran en el ambiente. Tenemos la histología,
que va a estudiar tejidos, ¿no? Tejidos vegetales, tejidos animales, ¿no? Citología, que estudia la célula, ¿no? También. La botánica, un tema bastante interesante, que biología general les abre, ¿no? Al curso de botánica general, o en todo caso, ¿no? Me parece que a los forestales estudian dendrología, me parece, ¿no? Entonces, les va, la biología, ¿no? Les va a proporcionar esa información. Tenemos a microbiología, que va a estudiar los seres más pequeños, ¿no? Bacterias, ¿no? Levaduras, en todo caso, ¿no? Que nos permiten también basarnos y apoyar a la biología en ese sentido, ¿no? El estudio de la evolución, ¿no? Zoología, que estudian los animales, ¿no? Fisiología, taxonomía, algo muy interesante que nos permite, ¿no? Ordenar, en este caso, ¿no? La evolución de alguna forma, ¿no? De muchas especies, permite clasificar las especies, ¿no? Si nosotros pensamos, pues, en animales, en plantas, ¿no? En plantas, algo muy importante para nosotros como universidad agronómica, ¿no? Con enfoque agronómico, el pensar en la ordenación de las plantas, ¿no? Y esto estudia mucho la taxonomía, amparado en pues descripciones que puedan encontrar, ya sea de las plantas, por ejemplo, observaciones, ¿no? Como número de flores, como una serie de, le llaman así los taxónomos, una serie de matrices, una matriz que ellos van llenando, ¿no? De acuerdo a las características de cada especie. Y según ello, bueno, clasificarán esas especies. Inclusive en el aspecto de taxonomía de plantas, ¿no? Se ampara mucho en la química de plantas, ¿no? Entonces, características que puedan tener ciertas plantas con relación a su género, a las especies, ¿no? Les permiten poder clasificar una serie, ¿no? De plantas según esas características que puedan poseer un determinado género, ¿no? Entonces, vamos a tener también otras disciplinas como la genética, ¿no? Que va a estudiar el aspecto de la herencia, ¿no? Que va a permitir la transferencia de herencia, ¿no? De genes de un individuo hacia su próxima generación, ¿no? No sé si tienen alguna duda, alguna curiosidad en este punto. No sé si están tomando nota o en todo caso voy más lento. Profesora, disculpe, ¿cuál sería la disciplina que estudia los insectos? Tenemos a la entomología, ¿no? Entomología, que puede estudiar los insectos en ese caso, ¿no? Ya, gracias. En el caso, ¿no? De la citología, también va a estudiar las células, ¿sí? Las células, ¿no? Ingresando, ¿no? Hacia la relación de estas células, ¿no? División celular, ¿no? Esa parte, esos aspectos, ¿no? Bien, entonces, según entonces la descripción, ¿no? Que hemos visto de biología, ¿cuál sería la definición que podríamos entregar para definir que ese individuo es un ser vivo, ¿no? Que esa especie es un ser vivo, ¿no? ¿Cuáles son los recursos, en todo caso, o los puntos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para considerar que digamos,
esa materia, ¿no? De alguna forma, por mencionar, sería considerado como un ser vivo, ¿no? Aquí tenemos un dibujo, por ejemplo, pues de un ser humano, ¿no? En desarrollo, ¿no? En construcción, ¿no? Y después tenemos un animalito muy gracioso y que también conflicta mucho, ¿no? El huevo, la gallina, ¿no? ¿Quién fue primero, ¿no? Entonces, bueno, vamos a nosotros a revisar esos aspectos de qué nos podría indicar, ¿no? Decir que esa materia es un ser vivo, ¿no? ¿Será que esa materia tiene que estar compuesta, ¿no? De células, ¿no? ¿Será que tiene que estar compuesta por células para poder definirlo como un ser vivo? ¿Será que tiene que recurrir a recursos de poder producir energía, ¿no? O en todo caso, solicitar, ¿no? Buscar energía, ¿no? ¿Debe presentar un metabolismo? ¿Será que tiene que presentar un metabolismo ese ser vivo, ¿no? Si quiere seguir desarrollándose? ¿Será que ese individuo, esa materia, tiene que responder a estímulos para que pueda seguir desarrollándose? Vayan pensando más o menos en las plantas, ¿no? Si nosotros ponemos, quien ha hecho de repente, o en todo caso desee realizar, ponga usted una macetita al lado de una ventana donde le llegue el sol, ¿no? O le llegue la luz. ¿Será que esa planta se mantiene pues inerte, sin ninguna respuesta, ¿no? ¿O será que va a comenzar a irse, ¿no? Hacia donde va la luz, o se va para el contrario, ¿no? Un experimento que en todo caso podrían ustedes hacerlo en casa, ¿no? Para que puedan ver si de repente esa plantita responde a ciertos estímulos, ¿no? De la luz principalmente. ¿Será que ese ser vivo tiene que tener un material genético que le permita seguir, ¿no? Lo que viene a ser la herencia, ¿no? Mantener otra generación, ¿no? Y en el aspecto de reproducción, ¿será que es importante que ese ser vivo se reproduzca, ¿no? Y si hablamos en todo caso de algo un poco más grande, un tiempo más largo, ¿será que ese ser vivo necesita evolucionarse, ¿no? Necesita adaptarse de alguna forma, de repente, a un cambio. Pensemos nosotros en los millones de años que tiene la Tierra, ¿no? ¿Será que siempre existieron las plantas que hoy vemos, que de repente están ustedes observando en su jardín, en sus maceteros? ¿Será que esa plantita siempre fue así? ¿No? ¿Será que ya de repente, así como vamos al mercado y encontramos pues las legumbres, ¿no? ¿Será que siempre fue así? ¿No? ¿Será que esa plantita siempre fue así? ¿O necesitó evolucionar, ¿no? Pensemos en nuestros Andes, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que a 2500, 3000 existen pues diversas plantas, diversas adaptaciones, ¿no? Diversos cambios en altura, en algunos recursos que utiliza de repente la planta para poder mantenerse en ese lugar, ¿no? Y ni qué decir de composiciones químicas que también les van a ayudar, ¿no? A mantenerse en ese lugar, ¿no? De habitar ese lugar, ¿no? Entonces vamos a desarrollar un poquito esos puntos, ¿no? En las siguientes presentaciones para que nosotros pensemos un poco más de los conceptos, como les decía, ¿no? Que ya venimos arrastrando desde el colegio. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes.
Bien, vamos a ver. Muy bien. Correcto, todo bien, todo bien. Aquí hay una otra. Vamos a ver el aspecto de los virus, ¿sí? Ya que nosotros hoy en día, pues, hemos no solamente ya la palabra virus, ¿no? Es algo muy interesante, porque de repente, como estudiantes, como profesionales, ¿no? Conocíamos la palabra virus. Pero ¿será que una persona que de repente no ha podido tener, ¿no? Información académica, eh, sabía de esa palabra, ¿no? Yo creo que no, ¿no? Que muy pocos conocían la palabra virus, ¿no? Muy pocos conocían la palabra virus. Recordemos que no todas las personas pues pueden seguir unos estudios superiores, ¿no? Y bueno, a veces también el colegio pasa tan rápido, con tanta información, que de repente pues no se graba esa palabra y pasa, ¿no? ¿Será que hoy en día no pueden reconocer esa palabra, ¿no? Virus, ¿no? Algo que el COVID de repente nos ha dado esa información, y hoy en día yo creo que nadie es ajeno a esa palabra, ¿no? Pero lo vamos a revisar en todo caso en su debido momento. Bien, entonces, pensemos que los seres vivos tienen que tener una organización celular, ¿no? Tienen que tener una organización celular. En este caso, ¿no? Todo ser vivo debe estar constituido por células, ¿sí? Y estas células son microscópicas, constituidas por membranas, citoplasma, material genético, además de tener una organización, como les decía, una organización celular, ¿no? ¿A qué me refiero con organización celular? ¿No? Aquí tenemos, ¿no? Una célula, en todo caso procariota, ¿no? Y una célula eucariota, ¿no? Entonces, conocemos algunas características de esa célula procariota, cómo está organizada, en todo caso de una forma muy simple, ¿no? Por algo es pro. Y ya una célula eucariota, ¿no? Que en todo caso tiene una organización de sus componentes, ¿no? Para que pueda compartimentalizarse correctamente para generar, ¿no? División, para generar energía, ¿no? A ese ser vivo. Y en el caso de los virus, ¿no? Como estaban preguntando uno de sus compañeros. Estos virus, ¿no? Los virus que ya tenemos alguna información, no van a tener una organización celular, ¿no? Ustedes saben que esos virus, ¿no? Son prácticamente hóspedes, ¿no? Son hóspedes, necesitan de un organismo, ¿no? En este caso, el COVID, ¿no? El SARS-CoV-2, pues habita, ¿no? Nos contagiamos, habita y necesita de material, ¿no? Genético para comenzar a replicarse, ¿no? A producirse. Entonces, en el concepto, ¿no? De organización celular tenemos dos patrones, ¿no? Dos patrones muy claros, que vendrían a ser, ¿no? Las células procariotas, ¿no? Como bacterias, cianobacterias, o las células eucarióticas, ¿no? Mencionemos pues célula animal o en todo caso célula vegetal, ¿no? El detalle de eso lo vamos a ver en su respectivo momento, ¿no? Pero en estos momentos pensemos en algo general, ¿no? Célula eucariota. Esa célula eucariota tiene que tener, pues, hay una gran diferencia entre la célula procariota y la célula eucariota, que se basa en la envoltura
de su núcleo, ¿no? De su núcleo donde podemos encontrar, pues, ADN, ¿no? A diferencia de un procariote que va a tener, pues, no va a tener la envoltura nuclear y en consecuencia, ¿no? Ese ADN está disperso, ¿no? Otro aspecto, en todo caso, de los seres vivos es el aspecto que requieren energía, ¿no? Tienen que ir tras la búsqueda, ¿no? De energía. Y esto lo adquieren, ¿no? A través de la nutrición, ¿no? Que a través de los alimentos, que es la forma de adquirir energía, ¿no? Nosotros dentro de poco, ¿no? Vamos a almorzar porque ya tomamos desayuno promedio de 8, ¿no? 7:30, de repente 7, y pues ya nos sentimos agotados, ¿no? De repente por ahí una fruta y necesitamos a otra determinada hora, pues cubrir nuestros alimentos, suplir nuevamente nuestro estómago para poder producir, ¿no? Nuestra energía. Entonces, existen estrategias energéticas, ¿no? Como los seres autótrofos, ¿no? Y los seres heterótrofos. A ver, vamos a retroceder un poco. Sí, Esther. No sé, chicos, disculpen. Me parece que no estoy grabando, ¿verdad? Mil disculpas. Grabar. Recording in Les pediría, progress. por favor, que siempre me pasen la voz, que de repente me puedo olvidar, ¿sí? Recién he comenzado a grabar, mil disculpas. Y por favor, sí, me hacen recordar para iniciar la grabación, ¿ya? En todo caso, bueno, ya le subiré este material, ¿no? Al Moodle, ¿sí? Bien. Entonces, estábamos hablando de los seres vivos que requieren energía, ¿no? Entonces, hablábamos que existen las estrategias, ¿no? Como estrategias para los seres autótrofos, que necesitan, ¿no? Que sintetizan moléculas orgánicas ricas en energía a partir de sustancias inorgánicas simples, ¿no? No requieren moléculas orgánicas del exterior, ¿no? Ellas pueden producir sus propias energías, ¿no? Pensemos en este caso en algunas bacterias o plantas, ¿no? Necesariamente las plantas. Otros seres, otras estrategias, entonces serían los heterótrofos, ¿no? Que necesitan incorporar moléculas orgánicas del ambiente exterior. Y ellas, a través de un metabolismo que van a realizar, no van a degradar todas esas moléculas orgánicas para obtener energía, ¿no? Y componer para, bueno, todo lo que viene a ser su estructura, ¿no? Su armazón. Tenemos aquí, pues, los animales, los hongos y algunas células unicelulares, ¿no? Dentro de los animales, ¿no? Nosotros pensemos en algunos animales que, pues, se alimentan, que son herbívoros, ¿no? Se alimentan de plantas, o en todo caso también algunos animales carnívoros, ¿no? En todo caso que necesitan, que eso es, en todo caso, su fuente de energía, ¿no? Esa gran división también es importante en todo caso, ¿no? Los seres, dentro de los seres heterótrofos, ¿no? Los herbívoros y los carnívoros. Seguimos avanzando, ¿no? Entonces hablábamos de que los seres vivos tienen que tener un metabolismo, ¿no? Un metabolismo que les permita, pues, mantener, ¿no? Mantener la vida. Entonces el metabolismo, en su concepto amplio, no es más que una serie, ¿no? Un conjunto de transformaciones químicas que tienen que suscitarse, sea en la especie humana, ¿no? Así como también en las plantas,
en las bacterias, en los hongos, ¿no? El metabolismo de construcción se refiere cuando el alimento es convertido en material vivo, ¿no? Entonces va a existir dos tipos de metabolismo, ¿no? Un metabolismo de construcción y un metabolismo energético. Hablamos de metabolismo de construcción cuando el alimento es convertido en material vivo y el metabolismo energético cuando se suscita, ¿no?, la obtención de energía de la célula. Existen especies que van a tratar de reducir ese gasto energético, ¿no? Pensemos en algunos animales que necesitan invernar, ¿no? Como el caso de los osos, ¿no? Un ejemplo muy clásico, ¿no? De los osos que necesitan, pues, invernar en la época justamente mayor frío, ¿no? Para poder reducir su metabolismo al máximo, ¿no? Pero en todo caso también existen pues otros materiales como el grano de polen, ¿no?, que duran millones de años, ¿no? Se han hecho investigaciones por ejemplo, hace 2, 3 años me parece, que hicieron una expedición en el Huascarán para retirar, ¿no?, grandes bloques, ¿no?, grandes bloques de hielo, y se van encontrando pues en esos grandes bloques de hielo hasta granos de polen, ¿no? Entonces, esos granos de polen, pensemos si está en el Huascarán, ¿no? ¿Cuántos millones de años pueda tener, ¿no? Entonces, ese tipo, ¿no?, de material, pues ha tenido que disminuir, ¿no?, reducir su gasto energético al máximo. También algunas semillas, esporas, ¿no?, que también están en esa condición, ¿no? Entonces, las células necesitan nutrientes que van a construir, ¿no?, un aspecto de material que va a permitir la vida, y también van a necesitar nutrientes energéticos, ¿no?, que les va a permitir, por otro lado, mantener todo el aspecto de su metabolismo, ¿no? Entonces, va a permitir de esa manera la obtención de energía, ¿no?, para la producción de materia viva y actividades celulares, ¿no? Producción de materia viva, estamos hablando de proteínas y otras sustancias estructurales, ¿no? Y actividades celulares como síntesis de nuevas moléculas, movimiento o división celular. Los seres vivos tienen que responder a estímulos, entonces, ¿no? Los organismos, ¿no?, van a recibir información del medio externo ejerciendo una respuesta. Esto va a suceder en bacterias, en animales, en plantas, ¿no? Hace poco mencionaba sobre ese estímulo que en todo caso la planta puede tener cuando ponemos nosotros una plantita cerca a la ventana, ¿no? Aquí vemos justamente el crecimiento, ¿no?, de estas bacterias, ¿no?, en una placa Petri, o en todo caso también este tigre, ¿no?, que está en una situación en la cual de alerta, ¿no?, justamente puede ser porque está en casa, ¿no?, en una condición de obtener una presa, ¿no? Entonces recibe un estímulo, ¿no? O en todo caso también estas especies, ¿no?, carnívoras, ¿no?, especies carnívoras que en todo caso pues también van a cerrarse, ¿no?, para obtener esos alimentos, ¿no? Obtienen las proteínas que en todo caso no puede obtener estas plantas, ¿no? Y las obtienen a través de estos animales que consiguen capturar, ¿no? Aquí también, ¿no?, el ejemplo, ¿no?, de la plantita que responde al estímulo de la luz, ¿no? ¿Será que los seres vivos tienen que tener un material genético? ¿No? ¿Un material genético? Claro que sí, ¿no? Ese material genético tiene que estar constituido por uno o más moléculas, ¿no? Ya saben que son moléculas de ácido nucleico, ¿no? Que
que son sustancias típicas y exclusivas de los seres vivos. Ácidos nucleicos, ¿no? Como ARN y ADN, ¿no? Claro está que el ADN es particular para cada especie, ¿no? Va a permitir replicarse, garantizar la estabilidad de información genética de una especie para poder transmitirla de generación en generación, ¿no? También permite, en todo caso, poder mantener, ¿no? La estabilidad, ¿no? Garantizar la estabilidad del recurso genético, ¿no? En todo caso, si es que ocurren mutaciones. Existe una serie de variaciones en el caso, ¿no? Del código genético para cada especie, ¿no? Especie, en todo caso, el hombre o el chimpancé, ¿no? Esas variaciones. También sabemos que entre los virus van a existir algunos que tienen ARN y ADN, ¿no? Mismo que no son, digamos, seres vivos, ¿no? Pero tienen también algunos virus ARN y ADN, ¿no? Existe una clasificación para eso también, ¿no? Los seres vivos se reproducen, ¿no? Entonces necesitan reproducirse para perpetuar la especie. O esa especie que va a ir cargada con información genética para la siguiente especie, para la siguiente, perdón, generación, ¿no? Entonces tenemos aquí, ¿no? Una hembra tigre, ¿no? Y que tiene sus cachorros justamente, ¿no? Preservando a la población, ¿no? Así también, pues, otras especies que podemos observar, ¿no? Existen tipos de reproducción, ¿no? Ustedes conocen, ¿no? Esa información de reproducción asexual, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, en el caso, ¿no? De tener un único individuo capaz de reproducir descendientes, ¿no? Sin la participación de otro individuo. Tenemos el caso de bacterias, platemintos, algunos insectos, peces y plantas también pueden realizar esa reproducción asexual. Pensemos, por ejemplo, en las fresas, ¿no? Las fresas tiene una característica de producir estolones, ¿no? Y esos estolones van a permitir, pues, el surgimiento de otra plantita, ¿no? Y esa es la forma más común, en todo caso, de replicar las fresas, ¿no? Tenemos la reproducción sexual, ¿no? En la cual, pues, dos individuos participan, ¿no? Para poder producir, en todo caso, ¿no? Reproducir una nueva especie, ¿no? En este caso tenemos a participación de gametos, ¿no? Gametos que en todo caso van a fecundarse para formar un cigoto, ¿no? Posteriormente se genera un desarrollo embrionario de ese nuevo ser, ¿no? Y para producir un nuevo individuo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Este es un ejemplo de la especie humana, pero también se puede aplicar a, pues, otras especies que puedan tener una reproducción sexual, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Todo claro, profesora. Correcto. Entonces, los seres vivos evolucionan, ¿no? Tienen que evolucionar. Pensemos, ¿no? Que esta evolución tiene que ser cambios que van a implicar modificaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Tienen que pasar millones de años
para acumular, ¿no?, modificaciones que puedan ser notadas, ¿no? Les mencionaba que podríamos pensar en el surgimiento de la Tierra, ¿no?, el inicio de la Tierra y cómo se fue desarrollando, por ejemplo, en el caso de las plantas, ¿no? Llegó un momento en que pues las plantas eran parte, ¿no?, de todo un océano, ¿no? Y que hubieron algunos, pues, recursos que se fueron desarrollando para que pueda esa planta subsistir y mantenerse, ¿no?, fuera de un ambiente acuático, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el desarrollo de cutícula, ¿no?, de una cutícula lipofílica, de repente, que podría, pues, ser impermeable, ¿no?, a la deshidratación, ¿no? Entonces, de alguna manera eso no se suscitó, ¿no?, de un día para otro, necesitó millones de años para que pudiera haber esos cambios, ¿no? De alguna manera también en todo ese proceso de las eras geológicas, ¿no?, que ha tenido la Tierra, pues hubo momentos en la cual, pues, la proporción de la atmósfera que hoy tenemos, ¿no?, no fue la misma. Hubieron algunas descidas y descensos y ascensos, ¿no?, de la composición, por ejemplo, del CO2, ¿no? El CO2 que en estos momentos, ¿no?, suscita bastante controversia y preocupación, ¿no?, por ese incremento del CO2, pues ya en su momento hubieron, pues, grandes cantidades de CO2, así como también una cantidad mínima de CO2, ¿no? Entonces, algunas eras geológicas describen esa subida y ese ascenso, ¿no? De repente, justamente en ese proceso de descenso, ¿no?, en una etapa de la era, pues surgieron algunas especies de plantas que les permitían subsistir con una menor cantidad de CO2, ¿no? Una cantidad menor de CO2. Vamos a ver más adelante aspectos, ¿no?, de un metabolismo de plantas, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una planta, pues, en una leguminosa, ¿no?, en una planta C3, ¿no?, en un frijol, ¿no?, y en una planta C4, ¿no?, una piña, ¿no?, una cactácea, ¿no? Entonces, por ahí que hubieron algunos cambios, ¿no? Hubieron algunos cambios que justamente les permitían vivir a esas plantas en una menor cantidad de CO2 y hasta hoy en día, pues, se mantiene, ¿no? Perdón, voy a corregirme, ¿no? En el caso de C4, en las cactáceas, es maíz, por ejemplo, tenemos a la caña de azúcar, ¿no? Muchos de los cereales son C4, ¿no? Los cactus son tipo de plantas K, ¿no? Corrección, en todo caso, a mi discernimiento, ¿no? Pero más o menos era para poderles indicar de cómo las plantas pueden ir evolucionando de acuerdo, ¿no?, a las condiciones cambiantes del ambiente, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en esta figura, ¿no?, una planta que se adapta a un ambiente seco, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, necesita, pues, hacer el ahorro máximo, economizar la cantidad de agua que ella recibe, ¿no? Entonces, los cactus, ustedes, quien hoy en día tiene un cactus, ¿no?, que muchas casas tienen cactus, ¿no?, pues tienen espinas, ¿no? Esas espinas son sus hojas, que justamente se han adaptado a lo largo de los años para poder economizar la cantidad de agua que reciben, ¿no? Por eso que los cactus, pues, viven muy felices si les damos
agua cada semana, ¿no? Cada 2 semanas, ¿no? Entonces, no habría ningún problema en ese aspecto, ¿no? De ese tipo de plantas, ¿no? Pensemos también en un aspecto en la cual hubo, ¿no? Una evolución de algunas especies con respecto a otras, ¿no? Es decir, una evolución a la par, paralela, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un colibrí, ¿no? Que tiene un pico, pues, alargado, ¿no? Largo, que permite, pues, retirar el néctar de una flor que tiene también una forma de un tubo, ¿no? Entonces, ese colibrí y esa especie, ¿no? Esa flor, de repente, se han desarrollado en su conjunto, ¿no? Han evolucionado en su conjunto para que pueda tanto la planta mantener su generación, ¿no? Y en este caso el colibrí, ¿no? Alimentarse de ella, ¿no? Entonces, existen especies que han evolucionado paralelamente, ¿no? Existe un concepto interesante que es la aclimatación, ¿no? La aclimatación, que van a ser cambios que ocurren dentro de la vida útil, en este caso puede ser una planta, ¿no? Que le permite adaptarse a los cambios de su entorno, ¿no? En el concepto de las plantas, esto representa pues una plasticidad fenotípica que le denomino, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros, en el caso de algunos trabajos de investigación que realicé, ¿no? Le proporcionábamos a una planta mayor cantidad de CO2, ¿no? Mayor cantidad de CO2 que la que normalmente está dentro del ambiente, actualmente, pues, 380, 400 partes por millón, ¿no? La planta, si le dábamos más, por ejemplo, si le duplicábamos esa cantidad, la planta conseguía seguir viviendo, ¿no? 800 partes por millón, 1000 partes por millón. La planta seguía creciendo sin ningún inconveniente, no había ninguna característica, en todo caso, a veces, para poder decir de que de repente crecía más o no, o se moría más rápido, ¿no? Pero sí, nosotros realizábamos estudios químicos, ¿no? Sus estudios de composición de algunas moléculas orgánicas, podíamos conseguir que había cambios, había aumento, había descenso. No es que no existían esos componentes moleculares, todos existían. Sin embargo, debido a que esa otra plantita estaba creciendo en una condición de mayor cantidad de CO2, internamente habían cambios, reestructuración de su metabolismo para poder mantenerse en un ambiente distinto, ¿no? En una condición distinta, ¿no? 800 partes por millón es algo que en estos momentos no tenemos aún, ¿no? Entonces, para el caso de las plantas, existe en el caso de las plantas o otros seres vivos también, existe un proceso de aclimatación, ¿no? Que podría ser considerado también, que no es evolución, ¿no? Que no es evolución. Entonces, evolución, de alguna forma, es una adaptación al ambiente para que pueda ser esas especies transferir, ¿no? Toda su información genética de generación a generación, ¿no? ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna curiosidad?
Bien, correcto. Entonces vamos a seguir. Bien, entonces hemos revisado puntos importantes en la cual nos indican pues que esa materia no es un ser vivo, ¿no? Ahora vamos a entrar un poco a un tema polémico, ¿no? En todo caso, pues que a veces es conflictante, ¿no? Y ese es justamente el concepto de vida, ¿no? El concepto de vida en la Tierra, ¿no? Entonces, en este concepto de vida van a conflictar muchas de nuestras ideas, de nuestro conocimiento, que inclusive vienen en un ámbito familiar, ¿no? En un ámbito traído, construido a través de, pues, nuestro contacto social, ¿no? Entonces, nos surge una serie, ¿no?, de cuestionamientos, ¿no? Una serie de cuestionamientos y de interrogantes de ideas. Entonces, en medio de nuestros conceptos que tenemos sobre el surgimiento de la vida, ¿cómo podemos lidiar, ¿no?, lidiar con nuestro concepto de vida personal, ¿no? Personal, en nuestro día a día, ¿no? Ahora ustedes, universitarios y futuros profesionales, ¿no? ¿Cómo conflictan esas ideas, ¿no? En su hogar, de repente, o en su círculo de amistades, ¿no? Que en todo caso pueden tener, pues, una gran, pues, información, ¿no? Información sobre el concepto de vida, ¿no? El surgimiento de vida. Perdón, me voy para atrás. Entonces, ¿cómo debemos interpretar, ¿no?, nuestros conocimientos dentro de un mundo académico, ¿no? Dentro de un mundo universitario? Ya hemos visto, ¿no?, definiciones, ¿no?, de vida, de alguna forma, de características de los seres vivos, ¿no?, por lo antes expuesto, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, tenemos, pues, que lidiar, o en todo caso, comparar, ¿no?, algo que, como les decía, viene en nuestra familia, ¿no?, como el surgimiento de la vida, que puede ser un concepto creacionista, ¿no? O en todo caso, un sistema que evoluciona, ¿no? Aquí no quiero dar no quiero orientarles hacia que ustedes tengan un concepto definido, ¿no? Sino que es importante, ¿no?, el conocimiento, ¿no?, la convivencia de ideas que podamos tener dentro de una sala de aula, ¿no? Y en ese aspecto, ¿no?, existe pues una serie de, o mejor dicho, ¿no?, un concepto, una definición llamado perfil conceptual, ¿no? Perfil conceptual. Ese perfil conceptual se refiere que vamos a tener, ¿no?, las personas diferentes formas de interpretar el mundo, ¿no? Y que pueden ser usadas en esas formas de interpretación del mundo según el contexto en el cual nos desarrollamos, ¿no? ¿A qué me refiero esto? ¿No? De repente, pues, nosotros tenemos una creencia, ¿no? Y está muy bien, no queremos anular, ni que piensen ustedes diferente, ni que esto sea, pues, tergiversado, ¿no? Sino que nosotros, en este aspecto académico, lo que queremos es ampliar, ¿no? Ampliar ese conocimiento para que ustedes tengan después, ¿no?, pues,
de repente argumentos para poder afianzar sus ideas, ¿no? Entonces, ese perfil conceptual, ¿no? Basado en la diversidad de ideas, ya ha sido, ¿no? O mejor dicho, sustentado por el profesor Eduardo Fleury Montimer, ¿no? Que es un profesor de la Universidad Federal de Minas Gerais, ¿no? En Brasil, y en la cual, pues, colocan esos conceptos de diferente el concepto, ¿no? Real, ¿no? De optar por esa interpretación del mundo, ¿no? Dependiendo de su contexto, donde se desarrolle la persona, donde se desenvuelve la persona, ¿no? Entonces, se han desarrollado tres áreas de perfil conceptual, ¿no? Basado esto en una teoría, ¿no? Y en la cual, pues, existe, en todo caso, también un artículo, ¿no? Que detalla un poco más sobre esta construcción de un perfil conceptual, ¿no? De vida, ¿no? Y que indica, ¿no? Algunos aspectos, por ejemplo, de algunas personas que puedan tener, ¿no? La idea de formación de vida, ¿no? Entendida como algo externo al individuo, ¿no? Algo más próximo a lo religioso que sería, ¿no? Esto es denominado como externalismo, ¿no? Luego tenemos al internalismo, que es la vida entendida como proceso o propiedades inherentes al ser vivo, ¿no? Y otro aspecto relacionado, no relacional, que es entendida como una relación entre entidades o definiciones dadas, ¿no? En términos de relación de conceptos, ¿no? Es decir, que conflictan, que en todo caso integran esas ideas, ¿no? Entonces, el concepto aquí es de ampliar, ¿no? Ese conocimiento que ustedes tienen, ¿no? Ese es, digamos, es el, el empuje que de repente yo les quiero proporcionar, ¿no? Basado en todo caso en teorías que permiten, pues, convivir esas ideas, ¿no? Para los, en todo caso, el mundo católico, ¿no? El mundo católico, el mundo cristiano católico, ¿no? Tenemos pues a un personaje muy querido, ¿no? Por ser, no solo por ser el sumo pontífice, ¿no? En un periodo bastante grande, sino porque proporcionó una serie de conocimientos que albergó recursos para poder nosotros también afianzar en todo caso, ¿no? Entonces, aquí les traigo algo que me pareció muy interesante, que en todo caso Juan Pablo II, ¿no? Informó a los miembros de la Academia Pontificia de las Ciencias, ¿no? Reunidos en el Vaticano allá por 1996, ¿no? En la cual reconoce, ¿no? La teoría de la evolución como algo más que una hipótesis, ¿no? Y esto, y esto fue justamente justificado porque ya en una encíclica, en todo caso, ¿no? De mediados, ¿no? Del siglo XX, propiciado por Pío XII, ¿no? Consideraba la doctrina del evolucionismo, ¿no? Como digno de una investigación y de una reflexión profunda, ¿no? Entonces, de alguna forma, ¿no? Sería como una especie de una integración de ideas, ¿no? Ideas que puedan convivir, ¿no? A ese aspecto me refiero, ¿no? Entonces, bueno, la bibliografía, en todo caso, las cartas o la información que pueda tener Juan Pablo II es impresionante y ustedes pueden entrar a diferentes páginas para poder conocer un poco más, ¿no? Pero en todo caso es importante salientar ese aspecto, ¿no? Para el mundo cristiano católico, ¿no?
Existen algunas creencias diversas, y hasta aquí en el aspecto no cristiano, que utiliza pues el Génesis, ¿no?, para poder explicar la creación de la vida, ¿no?, basado, ¿no?, en todo caso en la Biblia, ¿no?, y lo que también podemos verlo a través de una representación artística que podemos encontrarlo, ¿no?, en la Capilla Sixtina, ¿no?, en la cual pues ilustra, ¿no?, Miguel Ángelo, aproximadamente dibujado en 1511, ¿no?, la creación, ¿no?, la creación de Adán, ¿no?, por Dios. Entonces, según el aspecto del Génesis, ¿no?, fue en el sexto día donde surgió la biodiversidad en el planeta, ¿no? En este caso, suscitado o viendo estudiando ese mundo cristiano, ¿no? Existen otras, en todo caso, otras creencias diversas, por ejemplo, para el mundo oriental, ¿no? El mundo oriental, en la cual pues basó la creación en un origen, ¿no? El origen del Pangú, ¿no? En la cual pues se diferenciaba el yang y el yin, ¿no? El yang, que está relacionado a aspectos más claros, ¿no? Y que iba a dar origen al cielo, y en todo caso el yin, que está más relacionado a la parte oscura y que dio origen a la tierra, ¿no? Este es un guerrero Pangú, ¿no? Y partes de ese guerrero Pangú, ¿no?, van a dar orígenes, ¿no?, a pues diferentes partes, a la diferente biodiversidad que tenemos en la tierra, ¿no? Por ejemplo, dicen de que pues en la sangre de este guerrero Pangú, pues de la sangre, mejor dicho, surgieron los ríos, ¿no? De algunas partes de ese ser también surgieron algunos otros animales, ¿no? Entonces, son algunas de las creencias que pueden existir y que conviven, en todo caso, en nuestra era, ¿no? Y también podemos nosotros, pues, conocer, ¿no?, aspectos también relacionados a nuestra, eh, historia, ¿no? Historia como cultura inca, ¿no? Que tenemos también algunas informaciones sobre el surgimiento del Imperio Incaico, ¿no? Y cómo esto fue, de alguna forma, ¿no?, a través de una leyenda, también podemos relacionarlo, ¿no? Entonces son aspectos un poco más, pues controversial, ¿no? Pero que puede en todo caso ampliar nuestros conocimientos, ¿no? Entonces, la construcción de cómo vemos al mundo, ¿no?, a cómo podemos ver al mundo, data mucho del local donde nacimos, ¿no? Data mucho de nuestro entorno familiar y amical, donde nosotros nos podemos desarrollar, de los medios de comunicación, ¿no?, de las lecturas que nosotros podamos tener, del bagaje, en todo caso que nosotros bagaje académico que nosotros podemos tener, ¿no? Y conocimientos vistos también en el colegio, ¿no? Conocimientos vistos en la escuela, ¿no? Y algunos otros, en todo caso, que pudieran contribuir, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, esto se integra, ¿no? El aspecto del surgimiento de la vida, al final es un tema bastante amplio, bastante controversial, y como les digo, ¿no?, vivimos en un mundo, entran a un mundo académico en la cual pues estaríamos integrando de repente, ¿no?, esas ideas, ¿no? No sé si tienen ustedes alguna duda, alguna consulta.
algún cuestionamiento en todo caso. Todo bien, profesora. Quizás una cosa que sale un poquito del tema, ¿no? Y es la definición de vida es muy personal, ¿no? Por ejemplo, para la religión también es vista de otra forma, ¿no? Desde el punto de la concepción, creo. Y Ujú, bueno, no es tan exacta, ¿no? Pero al final es todavía un tema muy, muy polémico. ujú. Sí, así es, ¿no? Así es un tema bastante, como usted dice, personal, ¿no? Pero que en todo caso no debe propiciar de repente conflictos, ¿no? Conflictos, sino más bien aportes de cada área, ¿no? Para el crecimiento de esa información, ¿no? Eh, entonces, este aspecto, ¿no? Esa parte, ¿no? Un paréntesis dentro de repente de nuestro sílabus, ¿no? Para poder, en todo caso, de repente ustedes explorar un poco más, ¿no? Explorar un poco más sobre esta parte de estos pensamientos, ¿no? Y que puedan ustedes ahondar un poco más más adelante. Bien, chicos, entonces, bueno, hasta aquí nos estamos quedando en el aspecto de la teoría, ¿no? Entonces, ya la siguiente semana eh, estaremos un poco viendo sobre, ¿no? Niveles de organización y método científico, ¿no? El tema recurrente a los otros, a los otros ítems del primer capítulo, ¿no? Eh, no sé si ustedes vieron, de repente, voy a dejar de compartir, eh, si el Moodle ya fue creado. Voy a revisar, no he tenido tiempo para ver si Moodle todavía. Vamos a ver si el mío responde. No, pues, no, a mí tampoco. Bueno, voy en todo caso a llamar y de repente mandar otro correo, ¿no? Porque me dijeron que el día de ayer, para ayer iban a activar. Pero bueno, en todo caso, no se preocupen, así que activen el Moodle, ¿no? Eh, Profesora, perdón, ay, sí, sí. sí, Sí. profesora, usted no llama lista, ¿no? No estoy llamando, no estoy llamando, bueno, en todo caso, la cátedra es libre, ¿no? Para el tema de laboratorio sí, va a ser importante, pero yo soy de la idea de que de repente la cátedra es libre, ¿no? Ahora, de repente, si tienen algunas dudas, algunas consultas, no lo podrán realizar, ¿no? Pero la cátedra es libre, ¿no? Ahora, eso no significa que ustedes se relajen y en todo caso no, no revisen los libros que les he enviado, ¿no? Y en todo caso estén atentos a las preguntas, a las tareas que se le va a indicar, ¿no? Eh, ahora, la asistencia, como les digo, ¿no? De repente en la parte de laboratorio sí, porque va a tener un considerado peso, pero en el curso de la teoría no, ¿no? En todo caso, tomaría asistencia si es que considera
¿no? Un porcentaje para su nota, para subir, ¿no? Pero en este caso ya les he fijado esos porcentajes, ¿no? Y bueno, queda a criterio y responsabilidad de ustedes, jóvenes, ¿no? Como futuros profesionales, de asistir a sus clases, ¿no? Asistir, realizar las preguntas, los cuestionamientos, ¿no? Para que se desarrollen mejor, ¿no? En su carrera. Las clases grabadas se les va a subir en el Moodle, ¿no? En el Moodle va a haber una por semana, nos vamos a dividir y voy a subir, así que me activen, como les decía, ¿no? El Moodle por semana, pues clasificaremos, ¿no? Subiremos el PDF, ¿no? Y las clases grabadas, ¿no? Sí, falta aproximadamente, sí, aproximadamente media hora falta, ¿no? En todo caso, queda criterio para que ustedes revisen los libros que les he proporcionado, ¿no? Ya voy a programar tareas que en todo caso puedan ustedes desarrollar a fin de que puedan tener, pues, ese tiempo también asincrónico ocupado, ¿no? A poder desarrollar las tareas que les estaría dejando, ¿no? Así que no se preocupen, chicos. Van a estar ustedes en las siguientes clases bien ocupados. Así que estudien, en todo caso, refuercen, indaguen, ¿no? Lean artículos, que de repente les voy a dejar algunos links, ¿no? Para que ustedes puedan ustedes ir revisando, ¿no? Recuerden que los trabajos, ¿no? Los trabajos no son control C, control V, ¿no? Yo soy de la idea de que prefiero que me manden 3 o 4 hojas, ¿no? Escritas, ¿no? Reflexionadas por ustedes, que pues mandarme 30 hojas en las cuales ustedes van a hacer control C, control V, ¿no? Y sin pasar en todo caso el Turnitin, que hoy en día está en boga, ¿no? Da para saber que uno lo ha escrito o uno lo ha copiado, ¿no? Porque, como les decía, la escritura es un ejercicio, ¿no? Y nos cuesta mucho, particularmente nos cuesta mucho, ¿no? Lo digo en forma personal, cuesta mucho escribir, cuesta mucho reflexionar, pero es un hábito que tenemos que tener, ¿no? Como profesionales que van ustedes posiblemente a realizar muchos informes, ¿no? Y yo soy de la idea, como les digo, que prefiero que me manden 3 hojas o 4, pero que sean, pues, trabajadas por ustedes, masticadas, como se dice, ¿no? Por ustedes, ¿no? Entonces, no se preocupen por ese aspecto, ¿no? Sí, como les digo, voy a subir en PDF, ¿no?